Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Bienvenidos a Mundo Caballo de Troya, preparados para una inmersión en el fascinante mundo de Hiche Benítez. Hoy nos adentramos en uno de los enigmas más cautivadores de la historia, la Virgen de Guadalupe. Y no me refiero a la aparición en sí, que ya de por sí tiene su miga, sino a algo que va mucho más allá. La imagen de la tilma de Juan Diego, un misterio que ha intrigado a creyentes y escépticos durante siglos. Efectivamente. La tilma en sí es un objeto sencillo, una prenda indígena hecha de fibras de maguey, un material extremadamente frágil. Lo que la convierte en un enigma es la imagen que alberga, una imagen que ha desafiado el paso del tiempo y las inclemencias del clima durante siglos. Y es que estamos hablando de una imagen que ha sobrevivido a intentos de replicarla, a roces con objetos diversos, incluso un atentado con bomba en 1921. ¿Cómo es posible que una imagen plasmada en un material tan delicado haya permanecido intacta durante tanto tiempo? La lógica nos dice que debería haberse deteriorado, desvanecido, pero ahí sigue tan nítida como el primer día. Los análisis científicos no han hecho más que aumentar el misterio. Callahan y Smith, utilizando fotografía infrarroja, confirmaron la ausencia de pinceladas, una técnica desconocida en la historia de la pintura. Es más, no hay rastro de preparación o imprimación en el tejido, lo que hace que la preservación de la imagen sea aún más inexplicable. O sea que no solo no sabemos cómo se creó la imagen, sino que tampoco entendemos cómo ha podido sobrevivir al paso del tiempo. ¿Es o no es para volverse loco? Pero espera que la cosa se pone aún más interesante. Resulta que la imagen ha sido retocada en varias ocasiones a lo largo de los siglos. El profesor Rodrigo Frangiuti, analizando fotografías históricas, ha revelado alteraciones significativas en el rostro de las manos. Incluso se añadieron elementos del arte gótico europeo. Es como si la imagen hubiera ido adaptándose a los cánones estéticos de cada época. ¿No te parece? Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿quiénes fueron los responsables de estos retoques? ¿Y con qué intención los hicieron? ¿Buscaban embellecer la imagen original o, por el contrario, manipularla para adaptarla a sus propios intereses? Y ahora viene posiblemente lo más alucinante de todo este misterio, los ojos de la Virgen. En 1929, el fotógrafo Alfonso Marcué descubrió algo extraordinario en ellos. Un hallazgo que luego sería popularizado por el artista José Carlos Salinas Chávez en 1951. Hablamos del fenómeno de Purkinje-Samson, donde se pueden capturar múltiples reflejos de objetos cercanos al ojo en la córnea y el cristalino. ¿Y sabes qué? En los ojos de la Virgen aparecen reflejadas varias figuras. Imagínate, un hombre con barba, un indígena, sentado el obispo Zumárraga, un traductor Juan Diego, presentando la tilma. Es como si la Virgen hubiera capturado un instante en el tiempo un retrato de las personas presentes en el momento de la aparición. Espera. Me estás diciendo que en los ojos de la Virgen se puede ver a Juan Diego presentando la tilma. Pero eso no es todo. El profesor José Aste Tonsman, utilizando tecnología de análisis computarizado, ha podido ampliar los ojos a una escala inimaginable, revelando aún más detalles. Exacto. Tonsman digitalizó la imagen convirtiéndola en datos numéricos, lo que le permitió observar detalles que a simple vista serían imperceptibles. Y ahí en el centro de la pupila aparece un grupo familiar. ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Qué significado tiene su presencia en la imagen? Un momento. Un grupo familiar. En el centro de la pupila. Eso no estaba en el relato tradicional, ¿verdad? No estaba. De hecho, este grupo familiar es uno de los grandes enigmas de la tilma. Su presencia justo en el centro de la pupila de la Virgen sugiere una importancia simbólica que aún no hemos logrado descifrar. Y no creas que Benítez se quedó de brazos cruzados. Al contrario, investigó a fondo cada una de las figuras que aparecen en los ojos, buscando pistas que le permitieran comprender su significado. A ver, cuéntame más sobre esas investigaciones. Porque sinceramente esto me tiene completamente enganchado. ¿Consiguió Benítez identificar alguna de esas figuras? Bueno, algunas de ellas son más fáciles de identificar que otras. Por ejemplo, el obispo Zumárraga y Juan Diego son reconocibles por su vestimenta y su contexto histórico. Pero hay otras figuras como el indio sentado que mencionábamos antes que han generado mucha controversia. El indio sentado, ¿qué tiene de especial? Pues verás, Tonsman en su análisis digital observó que este personaje tenía la frente rapada, y esto a priori no tendría nada de extraño, si no fuera porque Benítez, tras una exhaustiva investigación, no encontró ninguna evidencia de que los indígenas de la época, al menos los Meseguayis, se raparan la frente. Un momento, me estás diciendo que Benítez se puso a investigar los peinados de los aztecas del siglo XVI para intentar descifrar el misterio de la quilma. Eso sí que es dedicación. Así es. Benítez no se deja nada al azar, y gracias a su meticulosidad descubrió algo fascinante. Resulta que los únicos indígenas que se rapaban la frente en aquella época eran los sacerdotes, los Cuacuacultín. Y si el indio sentado no era un simple Masiguayi, sino un sacerdote.
Eso le daría una dimensión completamente nueva a su presencia en la imagen. Espera que me estoy perdiendo. ¿Cómo llegó Benítez a esa conclusión? ¿Acaso encontró alguna otra pista que apuntara en esa dirección? Sí la encontró. Y en el lugar menos esperado, el Museo Nacional de Antropología de México. Allí, entre la multitud de piezas prehispánicas, Benítez se topó con una representación del juego del patoy, un juego de azar azteca. Y fíjate qué casualidad. Los jugadores, al participar en el patoyi, adoptaban una postura muy similar a la del indio sentado de la tilma. No me digas. O sea que el indio sentado podría estar representando a un jugador de patoy. ¿Pero qué tiene que ver un juego de azar con la Virgen de Guadalupe? Buena pregunta. Y aquí es donde entra en juego la interpretación. Algunos estudiosos creen que el patoyi no era un simple juego, sino que tenía una profunda significación religiosa para los aztecas. Se utilizaba para consultar a los dioses, para predecir el futuro, incluso para comunicarse con el mundo espiritual. Entonces, ¿podría ser que la presencia del indio sentado jugando el patoyi simbolice la conexión entre el mundo terrenal y el divino? Una especie de puente entre la cultura indígena y la fe cristiana. Es una posibilidad. De hecho, la imagen de la Virgen de Guadalupe está llena de elementos que sugieren una fusión entre ambas culturas. La propia Virgen con sus rasgos mestizos, la tilma indígena, las rosas castellanas. Todo apunta a un intento de conciliar dos mundos que en aquel momento histórico estaban en plano conflicto. Claro que lo pienso. También está el enigma del nombre Guadalupe, un nombre que según Benítez podría ser fruto de una mala interpretación. Efectivamente. Benítez, tras investigar a fondo las lenguas indígenas de la época, llegó a la conclusión de que la fonética del nahuatl no admite la pronunciación de la ae o la di, por lo tanto Juan Diego, al escuchar a la Virgen, podría haber interpretado las palabras tecuantlanopeo o tecuantlaxopeo como Guadalupe. ¿Y qué significan esas palabras en náhuatl? Tecuantlanopeo significa la que tuvo origen en la cumbre de las peñas, mientras que Tecuantlacopeu se traduce como la que ahuyentó o apartó a los que nos comían. Nombres que sin duda encajan a la perfección con el contexto de la aparición. La Virgen se aparece en el Cerro del Tepeyac, un lugar sagrado para los indígenas, y su mensaje es de esperanza, de protección, de liberación del miedo. Es increíble cómo un simple hombre puede abrir tantas posibilidades de interpretación. Y hablando de interpretaciones, ¿qué hay del famoso milagro de las rosas? Sabemos que Benítez consultó a expertos en botánica y que las rosas castellanas no podían crecer en el Cerro del Tepeyac en pleno diciembre. Entonces, se trata de una simple invención, un adorno a la historia original. Benítez no lo cree así. Su hipótesis es que Juan Diego, al intentar comunicar su experiencia al obispo Zumárraga, utilizó una metáfora, una imagen poética para describir las flores que le entregó la Virgen. Recordemos que Juan Diego era un indígena. Su lengua materna era el náhuatl y su conocimiento del español era limitado. Es lógico pensar que al intentar expresar un concepto tan abstracto como una aparición divina, haya recurrido a imágenes y símbolos propios de su cultura. O sea que las rosas no serían rosas literales, sino una representación simbólica de algo más profundo. ¿Pero qué? ¿Qué podrían simbolizar las rosas en este contexto? Esa es la pregunta que nos invita a plantearnos Benítez. Quizá las rosas representen la pureza, la belleza, la divinidad, elementos que Juan Diego asociaba a la Virgen. O tal vez simbolizan la reconciliación entre dos mundos, la fusión entre la cultura indígena y la española. Al fin y al cabo, las rosas castellanas eran un símbolo de la España de la época. Me gusta esa interpretación. La idea de que las rosas, más allá de su valor botánico, representen un puente entre dos culturas, un símbolo de unidad y de esperanza. Y no olvidemos que la aparición de la Virgen de Guadalupe se produce en un momento histórico crucial para México. La conquista española había dejado profundas heridas en la sociedad indígena, y la figura de la Virgen mestiza con su mensaje de paz y reconciliación se convirtió en un poderoso símbolo de esperanza para un pueblo que buscaba su identidad en medio del caos. Claro, tiene mucho sentido. La Virgen de Guadalupe como símbolo de unidad y de esperanza en un momento de profunda crisis. Es una idea muy potente. Pero volviendo a la tilma y a sus misterios, queda algo más por desvelar, porque la verdad es que ya hemos hablado de la imagen de los ojos del nombre. Queda un último detalle, un enigma que quizás sea el más difícil de comprender, la presencia de una mujer negra en los ojos de la Virgen. Una figura que hasta la fecha no ha recibido la atención que merece. Una mujer negra. No me suena haber leído nada sobre eso en los libros de Benítez. ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero a una de las figuras que aparecen reflejadas en los ojos de la Virgen justo al lado del obispo Zumárraga. Tonsman, en su análisis digital, la identificó como una mujer de raza negra, posiblemente una esclava. Su presencia en la imagen es como mínimo intrigante. ¿Qué hacía una mujer negra en la casa del obispo en el momento de la aparición? ¿Cuál es su significado dentro de la escena? Es verdad, ahora que lo dices. Recuerdo haber visto esa figura en las imágenes de los ojos, pero nunca le di mayor importancia. Siempre me centré en las figuras de Juan Diego Zumárraga, el indio sentado,
Pero ahora que lo pienso, la presencia de una mujer negra en ese contexto es, como tú dices, muy intrigante. Y lo más curioso es que Benítez en sus libros apenas menciona esta figura. Se limita a escribirla como una mujer de tez oscura, sin entrar en mayores detalles. Es como si este enigma por alguna razón se le hubiera escapado de las manos. ¿Y tú qué crees? ¿Por qué crees que Benítez no le dio más importancia a esta figura? No lo sé con certeza. Quizá no encontró ninguna pista que le permitiera interpretarla. O tal vez consideró que su presencia era irrelevante para el conjunto del misterio. Pero a mí me parece que la mujer negra, lejos de ser un detalle sin importancia, podría ser la clave para comprender el mensaje de la Virgen de Guadalupe. La clave para comprender el mensaje. Eso suena a algo muy grande. ¿A qué te refieres exactamente? Piénsalo. La aparición de la Virgen de Guadalupe se produce en un momento histórico en el que la esclavitud africana está en pleno apogeo. Millones de africanos son arrancados de sus tierras y trasladados a América para trabajar en condiciones infrahumanas. La presencia de una mujer negra en la imagen junto a figuras de poder como el obispo Zumárraga podría ser una sutil pero poderosa crítica a la injusticia de la esclavitud. Entiendo lo que dices. La Virgen, al incluir a una mujer negra en su retrato, estaría enviando un mensaje de igualdad y de justicia social. Un mensaje que en aquella época debía sonar revolucionario. Exacto. Y no olvidemos que la Virgen de Guadalupe se convierte en un símbolo de esperanza para los indígenas, un pueblo que también ha sufrido la opresión y la marginación por parte de los conquistadores españoles. La presencia de la mujer negra junto a la figura del indígena Juan Diego podría simbolizar la unión entre dos pueblos oprimidos, dos víctimas de la misma injusticia. Es una interpretación muy interesante y sin duda muy provocadora. La Virgen de Guadalupe no solo como símbolo de fe y de reconciliación, sino también como abanderada de la justicia social y la igualdad racial. Un mensaje que más de 500 años después sigue siendo vigente y necesario. Así es. Y es que como hemos visto a lo largo de este viaje, el misterio de la Virgen de Guadalupe está lleno de sorpresas, de detalles que a primera vista parecen insignificantes, pero que al analizarlos en profundidad revelan una complejidad y una riqueza insospechadas. Una complejidad que, lejos de intimidarnos, nos invita a seguir explorando, a seguir buscando respuestas en este fascinante laberinto histórico y espiritual. Y a cuestionar, siempre a cuestionar las versiones oficiales, los dogmas, las verdades absolutas. Porque, como decía Benítez, la verdad no se encuentra, se busca. Y en esa búsqueda, en ese camino sin fin, reside la verdadera magia del conocimiento. Es alucinante pensar en la cantidad de detalles que encierra este misterio, y pensar que todo parte de un objeto tan simple como una tilma indígena. Esa es la magia de la Virgen de Guadalupe. Un misterio que se construye a partir de la sencillez de lo cotidiano. Una imagen que, a pesar de su fragilidad, ha resistido al paso de los siglos y se ha convertido en un símbolo universal de fe y esperanza. Y lo más fascinante es que cada detalle, cada elemento de este misterio nos lleva a un nuevo interrogante. Las figuras en los ojos, la mujer negra, el nombre Guadalupe, las rosas. Es como si cada respuesta generara una nueva pregunta. Y eso es lo que hace que este enigma sea tan apasionante. No se trata de un misterio con una solución única, sino de un laberinto con infinitos caminos. Un laberinto que nos invita a explorar, a investigar, a cuestionar nuestras propias certezas. Y en ese camino, en esa búsqueda constante, encontramos la verdadera esencia del misterio. No se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de disfrutar del proceso de descubrimiento, de la emoción de lo desconocido. Exacto. El misterio de la Virgen de Guadalupe no se resuelve, se vive. Se experimenta a través de la investigación, del análisis, de la reflexión. Y es en esa experiencia, en ese viaje personal, donde encontramos el verdadero significado de este enigma. Un viaje que, como hemos visto a lo largo de esta inmersión, nos lleva a cuestionar no solo la historia y la ciencia, sino también nuestras propias creencias y valores. La Virgen de Guadalupe, más allá de su dimensión religiosa, nos invita a reflexionar sobre la justicia social, la igualdad racial, la importancia de la interculturalidad. Y sobre todo nos recuerda que la verdad no es algo estático e inmutable, sino un proceso dinámico en constante evolución. Un proceso que se alimenta de la investigación, del diálogo, del intercambio de ideas. Y con esa reflexión final, damos por concluida nuestra inmersión en el fascinante mundo de la Virgen de Guadalupe. Un misterio que, como hemos visto, va mucho más allá de lo que a simple vista parece. Esperamos que este viaje os haya inspirado a seguir explorando los grandes enigmas de la historia, a no conformaros con las versiones oficiales y a buscar siempre la verdad, aunque ésta se esconda en los rincones más oscuros del conocimiento. Hasta la próxima, amigos de Mundo Caballo de Troya. Y recordad, misterio no se acaba,